Hola, me presento, mi nombre es Pablo Iriarte, soy estudiante de la carrera Preparador Físico en el Instituto Santo Tomás, en La Serena, y bueno, junto con mi grupo nos tocó hablar sobre los temas de anatomía, en los cuales en la parte anatómica vamos a hablar sobre el tobillo y en su parte fisiológica nos tocó hablar sobre el ciclo cardíaco, lo vamos a centrar en sus 5 fases. Con esta breve introducción voy a dar paso a la continuación del video. Hola, mi nombre es Damián Covarrubias, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de La Serena y estudio la carrera de preparador físico. En esta ocasión los voy a inducir a fondo en lo que vendría a ser el tobillo y sus principales componentes. Bueno, el tobillo está conformado por 3 huesos, que vendrían a ser la tibia, el peroné y el astrágalo. Esta articulación es llamada como tibio-peroneo-astragalina. Sus principales funciones vendrían a ser la flexión, extensión, la rotación interna, rotación externa y la pronación y supinación. Está ubicada en la cara interna e inferior de la tibia y su articulación es sinovial de tipo bisagra o también llamada como articulación troclear. Vamos a empezar que primero con la parte de las estructuras vamos a tener 5 ítems, en los cuales vamos a empezar con los huesos, en los cuales vamos a tener tibia, peroné y el astrálago. Para seguir vamos a tener que los ligamentos, vamos a tener solamente 2 ligamentos, los cuales sería el ligamento deltoideo con el ligamento lateral. En la parte de los tendones vamos a tener tendón de Aquiles, tendones peroneos, tanto como largos como cortos, tendones tibiales y vamos a tener tibial posterior. Vamos a seguir con los músculos, vamos a tener tibial anterior, los gastrocnemios, los sóleos, peroneo tanto como largo como corto. Y en articulaciones vamos a tener talocrural, que esto sería como un tipo como de bisagra. Y por último el subtalar, que hace un movimiento de inversión-eversión. En la parte de las reparaciones vamos a tener los maleolos, que son como un punto de referencia para las partes óseas. Vamos a tener los senos del tarso, vamos a tener las tuberosidades naviculares y vamos a tener las cabezas de los peroneos. Bueno, vamos a empezar con la clasificación y subclasificación, en la cual tenemos articulación talocrural, que tenemos clasificación como articulación sinovial, y a la vez tenemos subclasificación que es una articulación tipo de bisagra. Después tenemos la subtalar, que su clasificación es de articulación sinovial y su subclasificación es de articulación como trocoide, es como un pivote. Y por último vamos a tener articulación fibiofibular inferior, la cual es una articulación fibrosa y su subclasificación es de syndesmosis. En eso lo vamos a centrar en esas 3 porque son las 3 más principales. Hola, me presento, mi nombre es Raúl Aguebeque y le hablaré sobre sus movimientos, planos y ejes, tanto como sus músculos del tobillo, dando su origen e inserción de cada músculo nombrado. Bueno, ahora me adentro el tema, en lo cual el tobillo es capaz de realizar varios movimientos, que incluyen los siguientes: la flexión plantar, la inversión y eversión, una rotación, tanto como que el tobillo también puede realizar movimientos de rotación interna y externa, permitiendo el ajuste de la posición del pie. Bueno, en su plano y eje serían los siguientes: la dorsiflexión y flexión plantar, los movimientos son en el plano sagital, alrededor del eje transversal. La inversión y eversión, sus movimientos son en el plano frontal, alrededor del eje anteroposterior. Ahora, dado a conocer este tema de sus movimientos, planos y ejes, ahora les voy a hablar sobre los músculos del tobillo, origen e inserción. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los músculos del tobillo. En los dorsiflexores tendríamos lo que sería el tibial anterior, en donde se origina en la tibia y membrana interósea y se inserta en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. En los plantiflexores estaría el gastrocnemio, en donde se origina en el cóndilos medial y lateral del fémur y se inserta en el tendón de Aquiles al calcáneo. Tendríamos lo que sería también el sóleo, se origina en tibia y peroné y se inserta en el tendón de Aquiles al calcáneo, igual que el gastrocnemio. El tibial posterior se origina en tibia, peroné y membrana interoósea y se inserta en el navicular cuneiformes y cuboides y metatarsiano 2/4.
Y en los invertidores tendríamos lo que sería el tibial anterior, en donde se origina en la tibia y membrana interósea y se inserta en el primer metatarsiano y cuniformes medial. En el tibial posterior se origina en la tibia y peroné y membrana interósea y se inserta en el navicular, cuniformes cuboides y metatarsiano 2/4. Sí, 2/4. Y los evertidores estaría el peroneo largo, en donde se origina en el peroné y se inserta en el primer metatarsiano en cuniforme medial. Y el peroneo corto se origina en el peroné y se inserta en el quinto metatarsiano. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos ejercicios en donde la articulación tibio-peroneo-astraglaína es la principal protagonista, como lo puede ser en el ejercicio de elevación de talones, en donde la articulación tibio-peroneo-astraglaína realiza una flexión plantar, en donde se aumenta el ángulo de aproximación de 90 grados entre el pie y la parte anterior de la tibia, como también lo puede ser en este ejercicio, en el que se eleva el dorso del pie hacia la tibia. Esto quiere decir que se realiza una dorsiflexión o una flexión dorsal, en donde se disminuye el ángulo de aproximación de 90 grados entre la parte frontal del pie y la parte frontal de la tibia. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sebastián Rojas y soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de la carrera de preparador físico. Y hoy con gusto vengo a hablarles acerca de las fases del ciclo cardíaco. Primeramente habría que dar una pequeña introducción sobre qué es el ciclo cardíaco y cómo surge. Bien, nuestro sistema cardiovascular está formado por el corazón, el cual funciona como una bomba de sangre a través de un sistema cerrado de vasos sanguíneos, y que además de transportar sangre, es vital para la suministración de oxígeno y nutrientes. Este bombeo está dividido en dos fases, que son la contracción y la relajación, o también llamado sístole y diástole. Bien, bajo este contexto, el ciclo cardíaco es un proceso fisiológico de la contracción y la relajación del corazón, y la cual se va a repetir una y otra vez en cada latido. Este ciclo se divide en varias fases que son fundamentales en el funcionamiento del corazón y la garantía de que la sangre fluya de forma continua al cuerpo. Bien, ya adentrándonos en lo que son las fases del ciclo cardíaco, hay que mencionar que este ciclo se va a dividir en 5 fases. La primera fase se llama diástole temprana, la cual ocurre cuando el corazón se encuentra en un estado de reposo. Cuando los ventrículos se relajan, las válvulas AV se abren. La sangre fluye desde las aurículas hacia los ventrículos, los cuales se expanden para que entre la sangre, aunque estos no se van a llenar por completo. Es ahí cuando entramos a la siguiente fase, la sístole auricular. En esta fase el último 20% del llenado se logrará gracias a la contracción de las aurículas. Esta contracción genera presión en las aurículas, lo que empuja la sangre restante de ellas hacia los ventrículos. La contracción auricular completa el llenado de los ventrículos, añadiendo un pequeño volumen adicional de sangre para así garantizar un bombeo efectivo. La tercera fase es la contracción ventricular isovolumétrica, la cual ocurre una vez que los ventrículos ya se han llenado. Estos van a empezar a contraerse, lo que genera un aumento de la presión en su interior, aunque el volumen de la sangre dentro de ellos va a permanecer constante. Esta presión se eleva, sin embargo todavía no hay una expulsión de sangre, ya que las válvulas AV y las semilunares se encuentran cerradas, para que así no haya un retroceso de la sangre y tampoco haya una expulsión hacia las arterias.
Sin embargo, mientras los ventrículos se contraen, las fibras musculares de las aurículas se van a repolarizar y se van a relajar. Cuando la presión auricular cae por debajo de las venas, la sangre fluye nuevamente de las venas hacia las aurículas. Y cabe mencionar que el cierre de las válvulas AB aísla las cámaras superiores de las inferiores, por lo cual ahora el llenado de las aurículas es independiente de lo que pasa en los ventrículos. Y otro dato que hay que mencionar es que cuando las válvulas AB se cierran, las vibraciones que se generan van a producir el primer sonido cardíaco, es decir, el tum, del tum-tum. La cuarta fase es la eyección ventricular. Una vez que los ventrículos generan la presión suficiente, estos van a lograr abrir las válvulas semilunares y empujan la sangre hacia las arterias. La sangre con alta presión es empujada con fuerza al interior de las arterias y así van a desplazar la sangre con baja presión que estaba previamente empujándola al resto de la vasculatura. Durante esta fase, las válvulas AB aún permanecen cerradas y las aurículas siguen llenándose. Una vez que ocurre la eyección, empieza la última fase, la relajación ventricular isovolumétrica. Los ventrículos empiezan a repolarizarse y a relajarse, disminuyendo la presión ventricular. La sangre empieza a regresar al corazón, haciendo que este flujo llene las valvas en forma de copa de las válvulas semilunares, forzándolas a cerrarse. Cabe decir que la vibración de este cerrado es el segundo sonido cardíaco, el tum del tum-tum. Los ventrículos vuelven a ser cámaras selladas y la presión ventricular se hace menor que la auricular. Las válvulas AB se vuelven a abrir y la sangre acumulada en las aurículas entra en los ventrículos, iniciando así el ciclo otra vez. Hola, muy buenas. Mi nombre es Mariano Alfaro, estudiante de preparador físico de primer año. Yo procederé a explicar lo que es el diagrama de Wickers. El diagrama de Wickers es un diagrama donde se relacionan temporalmente los fenómenos eléctricos, mecánicos y auditivos con los distintos cambios de volumen y presión que ocurren durante el latido del corazón. Esto se observa mediante un electrocardiograma donde se visualizan las presiones de las arterias aorta y del lado izquierdo del corazón. Todo esto para el volumen del ventrículo izquierdo, o sea, desde una visión del lado izquierdo del corazón. Contamos con QRS, que corresponde a la contracción ventricular, que sería la sístole, donde se envía la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Al cerrarse la válvula mitral, en este caso la válvula bicúspide, se genera el primer ruido cardíaco, conocida como contracción isovolumétrica, o sea que es equivalente, y donde se mantiene el mismo volumen antes de que se abra la válvula. La válvula aórtica se abre gracias a esta presión, donde hay una rápida eyección de sangre, mientras que la presión aórtica y ventricular sigue aumentando mientras disminuye el volumen del ventrículo. Luego de esa eyección tenemos una repolarización que corresponde a la relajación del ciclo cardíaco, llamada relajación isovolumétrica, donde en este momento la presión disminuye en el ventrículo, pero no hay cambios en el volumen, donde la válvula aórtica disminuye su diámetro. O sea, mientras disminuye no hay cambios de presión, no hay una modificación en sí. Luego la válvula mitral vuelve a abrirse y a llenar el corazón con un flujo pasivo. Luego volvemos al flujo inicial, que comienza con otra onda P, donde inicia el ciclo nuevamente. Definimos onda P como la sístole auricular, que da paso a la contracción ventricular. Como conclusión, pudimos aprender sobre el tobillo, el tipo de hueso que es, la articulación que lo compone y los músculos que se insertan y se originan en él, junto con los movimientos que pueden realizar estos mismos músculos originados insertos en el tobillo. Igualmente aprendimos sobre el corazón y sus 5 fases.
Todo esto para lograr contracciones y relajaciones, las cuales van a transmitir la sangre a todo el cuerpo al realizar una actividad física. Todo esto unido a lo que sería el diagrama de Wiggers, el cual nos permite observar con mayor exactitud de visión este proceso. Esto nos ayudará en el futuro, ya que en la parte anatómica podremos reconocer algún tipo de movimiento o situación anormal en la articulación del tobillo, mientras que por la parte fisiológica nos ayudará a reconocer el llenado y vaciado de sangre en un ciclo cardíaco, ayudando a reconocer patrones anormales de contracción que podrían ayudar en algún futuro, como por un accidente de nuestros futuros deportistas o clientes. Y bueno, con esa conclusión que hizo nuestro compañero Mariano, vamos a ir despidiendo esta cápsula educativa. Recuerden que aquí abajito tienen la caja de comentarios para hacer cualquier duda, consulta o sugerencia, y cualquiera de nuestros integrantes del grupo va a poder responder. Así que con eso lo vamos a ir despidiendo y un abrazo.